Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarnos nuevamente por estos medios y más aún el gusto que llena nuestro corazón de alegría y de gozo es que nos reunimos para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu precioso nombre, estamos listos, Padre, para exaltarte y reconocerte a ti como nuestro único Dios y Salvador. Padre, recibe esta adoración, esta alabanza desde el fondo de nuestro ser y de nuestro corazón, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo.
de tu amor, de cómo me cambiaste y diste tu perdón. Hoy quiero proclamar desde cualquier lugar de Dios conmigo está y nunca en mi contra. Cantaré sin detenerme de tu salvación, danzaré sin desmayarme por tu gran amor. Cantaré sin detenerme de tu salvación, danzaré sin desmayarme por tu gran amor. Me estalla el corazón hablar de tu amor, de cómo me cambiaste y diste tu perdón. Hoy quiero proclamar desde cualquier lugar que Dios conmigo está y nunca en mi contra.
seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, un trono grande. No hay lugar Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. no hay lugar más alto, Más grande, que estar a tus pies, estar a tus tus pies. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar en este día delante de ustedes para traerles el mensaje de parte de Dios. Y precisamente vamos a poner en sus manos este mensaje. ¿Les parece bien? Amado Padre, te damos muchas gracias en este día porque podemos disfrutar de tu presencia y podemos decirte que te alabamos, que bendecimos tu nombre y que te ponemos en primer lugar por sobre todas las cosas. Bendecimos tu palabra porque tu palabra es verdad. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para poder comprenderla y también abras nuestro corazón para poder sembrar esa semilla que trae tu palabra y que esta palabra pueda producir al 100%. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, pues el título de este mensaje es Prueba de Fe. Y enseguida vamos a saber por qué. Estamos viviendo en situaciones complicadas, en tiempos en el que repentinamente la vida nos ha cambiado. No consideramos que en algún momento de nuestra vida pudiéramos pasar este tipo de situaciones. Nuestra vida ha cambiado, porque, ¿sabes? Ahora
Simplemente en el aspecto físico, ahora tendremos que traer cubrebocas para evitar la contaminación. No podemos ver nuestros rostros a menos que sean descubiertos y podernos exponer a un contagio. No podemos darnos la mano porque igualmente podemos contaminarnos, o igualmente no podemos darnos un abrazo de consuelo, un abrazo de aceptación, un abrazo de cariño. Nuestra vida ha cambiado tanto que ahora nuestros proyectos de corto, mediano y largo plazo no pueden llevarse a cabo dado las circunstancias que estamos pasando. Y unido a esto, tenemos esa situación de una salud que está comprometida, ¿sí? Una salud que se encuentra en riesgo. Por eso es que estamos viviendo esta situación complicada. Y no comento esto a manera de queja, sino a manera de una realidad en nuestra vida, una realidad en nuestros tiempos donde nuestra economía se ha visto afectada sustancialmente. En algunos casos han perdido su trabajo muchas personas. Pero veamos qué nos aconseja el Señor al respecto. Y sabes, nos podemos identificar en un caso similar al que encontramos en la Biblia en Primera de Reyes del 7 al 24. ¿Sí? Primera de Reyes 17 del 7 al 24. Vamos a leer esta porción de la Biblia, pero vamos desde el versículo 1 para entender claramente el pasaje. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. En el versículo 8 dice: vino luego a él palabra del Señor, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo,
porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido ahí a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre la cama. Y clamando al Señor dijo: Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Qué situación tan difícil de creer, podemos decir. Se antoja sorprendente esta situación, tan apremiante como es apremiante la situación en que ahora vivimos. Los protagonistas principales de esta historia son el profeta Elías y la viuda de Sarepta. Podemos observar primeramente la guía divina y el agua como elemento esencial de la vida. No había llovido en la tierra como lo predijo Elías. No había llovido durante 3 años. ¿Sí? Notemos aquí primeramente la instrucción divina. Recordemos que el Señor también estaba protegiendo a Elías porque Acab, el rey Acab, esposo de Jezabel, lo andaban persiguiendo para matarlo. Entonces el Señor lo anduvo llevando, ¿sí? Lo llevó al arroyo de Querit, donde lo alimentó, como dice la porción que acabamos de leer. Dice que lo llevó y lo alimentó a través de los cuervos, mañana, tarde y noche, y le dio de beber el agua del arroyo de Querit. El Señor dio esa instrucción y Elías, ¿qué hizo? Obedeció la instrucción y entonces Elías sobrevivió. 3 años, imagínense ustedes, 3 años de esa sequía que Elías había predicho. 3 años y algunos meses. ¿Te puedes imaginar 3 años de sequía? Nosotros aquí en nuestra ciudad hemos tenido escasez de agua por el mantenimiento de la tubería y del sistema de aguas. 3 días de escasez. Y pues estamos sufriendo por 3 días de escasez de agua. Pero ellos 3 años, ¿puedes imaginarte cómo podían obtener sus alimentos si la tierra no estaba recibiendo agua? Pues los alimentos no se podían producir.
Entonces, era una situación tan comprometida, que estaban al borde de la muerte. Pero el Señor aquí nos da una demostración de milagros, ¿sí? El arroyo de Querib, el arroyo donde fue alimentado Elías, ¿sí? Ese pequeño arroyo desembocaba al río Jordán. Nos podemos imaginar a Elías tomando medida en el arroyo del agua que quedaba. Tal vez, no sé, quiero pensar con una varita, ¿no? Iba tomando cómo iba bajando el nivel del agua. Y podía en un momento dado imaginar cuántos días le quedaban de vida. Ese río, ese arroyo que desembocaba en este río, un brazo del río Jordán, ¿sí? Estaba a punto de desaparecer. No había ya sustento ahí, pero Elías fue movido por parte del Señor. En el versículo 8 podemos ver que Sarepta, una región de Sidón, Sarepta quedaba aproximadamente a 1,5 kilómetros del mar Mediterráneo, ¿sí? Y bueno, también aquí podemos observar que parece difícil entender cómo una mujer viuda en sus condiciones no había quien la proveyera de sustento con un hijo, y todavía tenía que sustentar a este varón. Parece increíble. Y sabes, Dios utiliza a personas, utiliza a situaciones para favorecerlos. No importando la condición, utilizó a esta persona, a la viuda de Sarepta. Imagínense qué contradicción. Utilizó primeramente a los cuervos. Los cuervos, pues animales inmundos, llevándole de comida a Elías, llevándole carne y pan, mañana, tarde y noche. ¿Te puedes imaginar? A la viuda de Sarepta, que era una extranjera en Sarepta, que originaria de la región de Jezabel. A veces nos parece increíble lo que el Señor puede hacer a través de algunas personas. En 1 Corintios 1, 28 al 29 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto nos habla de una fe sencilla, ¿sí? No podemos considerar que solamente va a escoger personas con mucha sabiduría, personas aparentemente buenas, personas que tienen cierta habilidad en hacer las cosas. No, el Señor escoge corazones sencillos, con una fe sencilla, ¿sí? En el versículo 12 nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que dice: nos dejamos morir, nos dejamos morir. Te puedes dar cuenta de que la situación era tan grave que ya estaban esperando la muerte. Era la última porción de alimentos que le quedaba en la tinaja y en la vasija, ¿sí? Te puedes imaginar vaciando las últimas gotitas de ese aceite y raspándole ahí a la tinaja para sacar todo lo que quedaba en ella, limpiándola perfectamente, porque ya era lo último que le quedaba, ¿sí? Aquí vemos una situación completamente desesperante, apremiante. Aparentemente no había más que esperar la muerte, pero Dios los sustentó, a Elías, a ella y a la casa, dice ahí, ¿sí? Debemos aprender de esta lección que no somos nada
sino como vasijas y tinajas vacías, en tanto que el pan de vida nos ayuda a llenado completamente. Somos como tinajas vacías si no estamos llenándonos, siendo llenados del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. No somos nada si por sí solos queremos alimentarnos, ¿sí? Dice también, observemos esta situación que le dice Elías a la viuda: no tengas temor. Ante estas circunstancias es difícil no tener temor, un temor que nos paraliza, ¿sí? Es difícil estar en paz en esta situación tan comprometida, sabiendo que en un momento a otro puede venir la muerte. Pero Elías le dice: ve, haz como has dicho, ve, haz hacer implicación. Pero luego también otra cosa que es de sorprender. Pero hazme a mí primero, dijo Elías, hazme a mí primero una torta. Cualquiera de nosotros podría decir: bueno, si es lo último que tengo, ya es el último bocado que me queda y después morir, pues lo que podemos pensar es: no, déjame primero alimento a mi hijo y también a mí, si me queda algo, pues te doy. Pero eso que te demos ese hilo que me ata la vida, te lo entregue, pues como que es difícil de creer, ¿no? No sé qué había en la mente de Elías, pero seguramente pudo pensar: bueno, pues voy a comprobar que efectivamente esta mujer es la que Dios ha dado instrucción para que me sustente. Cuando la viuda de Sarepta encontró a Elías, ella pensó que estaba preparando su última comida, pero simplemente un acto de fe le produjo el milagro de vida, podemos decirlo. Ella confió en Elías y le dio todo lo que quedaba para comer. Prácticamente, como les digo, estaba entregando la vida de su hijo y de ella la última comida, ¿sí? La fe es el paso entre la promesa y la seguridad. Pero todo milagro pequeño o grande comienza con un acto de obediencia. Quizá no podamos ver la solución hasta que demos el primer paso de fe. Si no tenemos nuestra fe bien fundamentada, empezamos a tambalear, empezamos a dudar. Estamos hablando aquí de una fe activa, ¿sí? De una fe activa. Entonces, tenemos que comprender primeramente este proceso. ¿Cuál es este proceso? Primero, confiar en Dios. Segundo, obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Esta viuda dio de lo poco que tenía, pero obedeció a Dios, ¿sí? Dar para recibir, esa es una ley, ¿sí? Miren, tenemos que aprender a movernos en el área sobrenatural. Esto que pasó con este personaje de la viuda y de Elías también tiene que ser una situación sobrenatural. Cuando nosotros damos, la bendición fluye, como lo podemos observar en un ejemplo del río Jordán. El río Jordán es un río donde el agua va corriendo, y por donde el agua va corriendo va dando vida, ¿sí? Va dando alimento, va dando provisión
el agua de este río sustentaba a todos los pueblos que estaban junto a este río. Podemos darnos cuenta de que ese río fluye, y cuando nosotros damos, las bendiciones fluyen para bendecir a otros. El Señor nos da, y nos da para que siga fluyendo y podamos bendecir a otros. Mira, el río Jordán desemboca en el mar Muerto. Cuando el río Jordán termina en el mar Muerto, ya en el mar Muerto esa agua queda inservible. Queda inservible porque simplemente el mar tiene una concentración elevada de sodio. Vamos a hacer una comparación entre el mar que conocemos, que tiene el 2% de concentración de sal, al mar Muerto, que tiene el 24% de concentración de sodio. Imposible que pueda haber ahí vida orgánica en ese lugar. Un mar completamente salado. Entonces, ¿qué podemos sacar de ese mar Muerto? Nada. Como su nombre lo indica, está muerto. No podemos nosotros atesorar, porque finalmente va a quedar eso en la tierra de nadie. Entonces, seguimos viendo esta situación. En Juan 7:38 dice lo siguiente: porque, sabes, debemos de creer en la palabra de Dios. Debemos de creer en lo que la Escritura nos dice. Por eso debemos de movernos en el área sobrenatural. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos que pueden sustentar nuestras vidas y pueden sustentar la vida de otros. Jesús usa esta expresión para referirse al Espíritu Santo, donde quiera que se acepte el Espíritu Santo, trae vida eterna y vida en abundancia, como también podemos leer en la palabra de Dios. Cuando nos encontremos o como nos encontramos en situaciones como estas, situaciones apabullantes, donde nuestra salud o nuestro sustento diario están comprometidos, Dios nos dice que le busquemos, Dios nos dice que clamemos a Él, porque Él tiene la solución para nuestra vida. Dice en la Escritura, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos dice que clamemos y que Él nos va a sobreabundar de cosas maravillosas. Si confiamos en Dios, dice que todas las cosas suceden para bien para los que aman a Dios. Aún en esta situación, como lo hizo con Elías, como lo hizo con la viuda de Sarepta, con su hijo y con las personas de la casa. La viuda dio, ¿y qué pasó? Se produjo un milagro. Cuando confías en Dios, vienen las bendiciones. Dios le pidió a Abraham a su hijo para holocausto. Dios confió y obedeció. ¿Y qué pasó? Sucedió el milagro. Dios proveyó del holocausto y la vida del hijo no se vio comprometida. Fue un milagro de Dios. Y mira, estos milagros comienzan primero con obediencia. Obediencia es uno de los elementos esenciales para recibir
esas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Entonces podemos entender este proceso de recibir la bendición de Dios, recibir la dirección de Dios, hacer lo que Dios nos dice, ponernos en acción, confiar en que Él va a sustentar nuestras vidas. ¿Sí? En 2 de Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará en abundancia. Podemos comprender esta situación de que un granito de maíz lo sembramos y ¿qué va a producir? Produce una milpa en la cual produce elotes primeramente, después produce maíz, la semilla, en abundancia. ¿Sí? Así es que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, en que todas las bendiciones de Dios sí van a ser primeramente para nosotros, pero podemos bendecir a otros en abundancia, y ese es algo de lo que debemos de estar bien conscientes, meditar sobre lo que hizo este personaje, la viuda de Sarepta. Recibir la instrucción, después dar. ¿Sí? ¿A quién dio? A Elías, sustentó. También podemos encontrar en otra escritura, en Malaquías 3:10, es una instrucción de parte de Dios. Dice: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Alguien o muchos podrían decir: bueno, este pasaje ya lo sé, ya lo he escuchado muchas veces. El punto es: ¿has obedecido a la instrucción de Dios? Dice que lo probemos y podemos decir: Señor, no necesito probarte porque ya he recibido muchas bendiciones de parte tuya. No necesito probarte. Pero el Señor te da una instrucción para hacer. Dice que lleves, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya alimento en la casa. ¿En cuál casa? En la casa de Dios. Te pregunto, en estos tiempos de situaciones difíciles, ¿has padecido de alimento espiritual? Seguramente me vas a decir que no. El Señor nos está sustentando, pero el Señor nos dice que hagamos, nos da cierta instrucción. Y de ti depende que compruebes cuando das las ventanas de los cielos son abiertas. ¿Te imaginas? Ese cúmulo de bendiciones viene sobre ti, sobre tu familia, y además para dar a otros. El punto es no nada más conocer, es obedecer la instrucción de parte de Dios. Puedes decirme: bueno, pues es que la situación está muy complicada, está muy difícil, tengo poco, mis ingresos han mermado, etcétera, etcétera. Pero vemos este ejemplo de la viuda de Sarepta, cómo cuando dio, vino la bendición. Cuando el Señor nos dice: pruébame y verás abiertas las ventanas de los cielos. Pruébame en esto. Si tienes desconfianza, si tienes duda, pruébame en esta situación. Tú sabes cómo hacer llegar lo que te corresponde. Si no sabes, puedes preguntar, puedes investigar. Pero quieres que las bendiciones, que las puertas de los cielos sean abiertas y recibas esas bendiciones, tienes que hacer
lo concerniente. Tienes que obedecer a Dios y poner tu fe en acción. ¿Sí? Poner tu fe en acción. Y luego, ¿sabes? Más adelante podemos ver que el hijo muere. ¿Te puedes imaginar qué tragedia? Son situaciones muy complicadas. La salud está comprometida. ¿Ok? Ya recibió el sustento, todo está bien, pero después viene esa complicación. Pero no podemos dudar de la provisión de Dios. Dios es nuestro sustentador, Dios es nuestro sanador. Él tiene nuestras vidas en el hueco de su mano. Entonces podemos confiar en Él. Hubo un tiempo ciertamente en que pues la viuda dudó de la provisión, de esa provisión. Dice, bueno, pues está bien que ya tengamos alimento, que las tinajas estén repletas de alimento, que tengamos abundancia, que bien. Pero ahora me pasa esto, mi hijo se muere, ¿para qué quiero la vida? Pero ¿sabes? El Señor proveyó finalmente. No debemos de desconfiar de la provisión de Dios. Él es nuestro médico sanador. Debemos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él tiene la provisión, Él tiene nuestra sanidad. Así es que debemos orar a Él cuando nuestra salud esté comprometida, cuando nuestra vida esté comprometida, porque dice su palabra que Él hará. ¿Lo crees tú? Si lo crees, pues tenemos que hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, ¿qué hace Elías? Elías clamó al Señor y se puso en contacto con el cuerpo del niño. ¿Sí? El Señor clamó a Dios para que volviera la vida del niño. Elías clamó y se puso en contacto con el cuerpo del niño. 3 veces, dice, 3 veces se puso sobre el cuerpo. ¿Sí? Dios le respondió. ¿Y qué pasó? El niño vivió. El niño volvió a la vida. Hoy día, nosotros debemos ponernos en contacto con nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el dador de vida. Debemos de estar unidos a Él, unidos a nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente de vida, ¿sí? Que es el agua viva, que es el pan que nos sustenta nuestra alma. Así que debemos estar siempre en contacto con nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Debemos de estar pegados, unidos a Cristo para hacer lo que Él nos manda hacer a través de su Espíritu Santo. Si nosotros no estamos unidos y nos separamos de Él, no podemos ser guiados por Él, porque ya estamos desconectados de Él. Y cuando estamos unidos a Él, cuando estamos en su presencia, cuando estamos orando en forma constante, Él nos guía hacia donde está nuestra provisión, nuestro sustento diario.
Y bueno, pues podemos concluir con lo siguiente. Elías tuvo que reconocer que era un arroyo seco, una tinaja vacía y un cuerpo muerto. El punto es reconocer para que Dios actúe, reconocer nuestra insuficiencia, reconocer que que nuestra sabiduría no nos puede salvar, que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede salvar, ¿sí? Dios actúa en toda situación inesperada, en toda situación que aparentemente nosotros no podemos comprender. Elías aprendió que su vida era una fuente de agua viva. Esa agua podría correr en su interior, ¿sí? Podía correr en el interior. En Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Muchas cosas espirituales tienen su paralelo en las cosas físicas. Así como nuestro cuerpo padece de hambre y de sed, también nuestras almas, pero nuestras almas necesitan agua y alimento espirituales. Nos privamos nosotros, no podemos privar nosotros a nuestro cuerpo del alimento físico, del agua y del alimento físico, ¿verdad? De la comida, no podemos hacerlo. Pero, ¿por qué lo hacemos con nuestras almas? Hay que reflexionar al respecto. La palabra viviente, Jesucristo, y la palabra escrita de la Biblia pueden satisfacer el hambre y la sed del alma. Nosotros somos vida de parte de Dios que podemos llevar a toda persona, porque esa es una instrucción de vida. Nosotros somos mensajeros para llevar vida a otros. Veía una palabra en la Biblia que me llamó mucho la atención, que concuerda justamente al respecto de esto que estamos viendo. En Ezequiel 33, del 8 al 9, dice, cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Esto lo podemos leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Se fijan cómo somos corresponsables de las cosas que Dios nos da y que nosotros debemos de hacer en favor de otros? Dios no quiere que el impío se pierda. Dios quiere que se regenere y que vuelva a Él. Así que es nuestro deber llevar esas buenas noticias de salvación a todo aquel que no cree en nuestro Señor Jesucristo y que está al borde de la muerte eterna. ¿Quieres que te vaya bien? Escucha la voz de Dios, obedece, ponte en acción y comparte lo que Dios te da. Comparte el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Da de gracia de lo que de gracia recibiste. Quizá tú estés pensando,
Pues si yo voy a mi despensa y veo que se está acabando, yo no veo como la viuda de Sarepta que siempre estaba lleno su tinaja de harina y la vasija de aceite. Pues quizá no lo puedas ver así, pero simplemente te has dado cuenta de muchas cosas que el Señor hace a tu favor. Cuando estamos en situaciones comprometidas, en situaciones como esta, el Señor nos sustenta de una o de otra forma, pero nuestro sustento no nos falta. Confiar en Dios y hacer. Y verás cómo Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobreabundante. Gracias a Dios que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios al que podemos acudir y podemos confiar en toda situación, en situación de escasez, en situación de enfermedad, y no nada más en estos dos casos. También podemos acudir a Él, estar unidos a Él, aún en la abundancia, aún en la sanidad, porque debemos de estar constantemente en su presencia. ¿Cómo vas a pedir tú algo a alguna persona que no te conoce? Pues vas a decir, bueno, pues no te conozco, no sé quién eres. ¿Sí? Pero si te conoce la persona, si siempre está en contacto contigo y sabe cómo eres tú, pues las cosas cambian. Así con Dios, nosotros debemos estar de la mano de Dios. ¿Sí? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te agradecemos el que nos hayas mostrado en este ejemplo de la vida de Sarepta, de la viuda de Sarepta, que el sustento está en ti, que tenemos que obedecer tu palabra para hacer lo que tú nos dices y que seguramente tú nos llevarás a donde tienes el sustento para nosotros. No podemos entenderlo, pero tú sí lo entiendes y tú sabes dónde nos vas a llevar y dónde nos sustentarás, como este personaje, a estos dos personajes que nos mostraste, a Elías y a esta viuda, que los bendeciste en forma abundante. Te damos gracias por esa palabra. Ayúdanos a confiar más en ti, a obedecer tu palabra, para que podamos dar fruto y podamos ser bendición para otros. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues me dio gusto estar con ustedes compartiéndoles esta palabra. Que tengan un buen día. Gracias.